Bendiciones. Les saludo en el amor del Señor y doy gracias al Señor por este tiempo, por esta ventana que permite hablar de la palabra del Señor y lo que también Dios nos quiere enseñar. El título del mensaje dice, el que hace mi voluntad. Y está en Mateo 12, 46, 50. Y dice, tiene como título La madre y los hermanos de Jesús. Y dice así. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Pareciera que Jesús menospreciara a su madre y a sus hermanos, pero no es así. El Señor estaba enseñando la palabra del Señor, estaba predicando en un hogar y llega a su madre y sus hermanos, pero Él aprovecha esto para enseñar. Recuerde que Dios es amor y Él en su palabra enseña de que debemos respetar a padre y a madre, y en Efesios 6, 2, 4 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los afectos de Dios son perfectos, Él es amor. Por lo tanto, amó a su madre y a sus hermanos y a toda la gente. Él fue en la cruz por cada uno de nosotros y estaban incluidos todos. Y Él enseña esto, y en muchas partes de la palabra del Señor sale esto. Entonces, aparentemente pareciera que menospreciara, pero no es así, sino que Él quiere, es otra cosa lo que quiere enseñar. Lo que quiere decir que hay dos tipos de filiaciones, dos tipos de afecto, de amor, que es el natural, que es el carnal, el de que amamos nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, ese es el natural. Y está el espiritual, el que le amamos a Él. Y hay dos tipos de familia, la familia espiritual y la familia natural. Y que ambas son importantes y que lo vamos a ver a medida que pase el mensaje. Es más importante la espiritual, porque es eterna. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Fíjese que, ¿por qué digo que es eterna? Porque aunque a pesar que muramos, vamos a tener una vida eterna en los cielos con Jesús y va a ser para siempre. Y la natural, la carnal, termina cuando nuestros familiares o cuando nosotros nos ha llamado el Señor. Entonces es más importante la espiritual. A eso se refería el Señor, que esa es la más importante. No quiere decir que Él haya puesto en menos la otra. También lo vamos a ver. Porque la espiritual, los lleva a la vida eterna. Y es para siempre. En el versículo 44-50 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y a mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. El que hace la voluntad de mi Padre, esos son sus parientes, dice. Eso es lo que quiere decir. Lo que define a un creyente es hacer la voluntad del Padre. Hay un ejemplo en Lucas capítulo 5, cuando Pedro estaba echando la red, que casi todo el mundo la sabe, que Pedro estuvo pescando toda la noche, estuvo pescando, no encontró peces, y el Señor le dice, y cuando terminó dice, el Señor estaba predicando, y le dice, cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y aquí me quiero detener un poquito. Dice, Jesús le dijo a Pedro que volviera al mar. Pedro era un profesional en la pesca, era pescador de profesión. Sabía que no habían peces. Sabía que había estado toda la noche. Sabía que, naturalmente no habían peces. Y respondiendo, Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y nada hemos pescado. Pero aquí dice él, más en tu palabra echaré la red, más en su voluntad. Jesús le dijo que lo hiciera y él obedeció. Él obedeció. Y todos conocen el resultado de la pesca milagrosa. Aparentemente, la voluntad del Señor a veces pareciera que se sobresale de lo natural. Lógicamente no encaja. Pero cuando le obedecemos y le creemos al Señor, Él hace milagros. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ese es el título del mensaje. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La obediencia a su palabra. Cuando tenemos una relación con Dios, nos sometemos y obedecemos a su palabra, porque le amamos. Queremos agradarle en todo, en su palabra. Queremos alegrar al Señor, sabemos que somos siervos inútiles, pero cuando esa relación está, cuando empezamos a conocer al Señor y se empieza a formar una relación y empezamos a darnos cuenta que Jesús es espiritual, que no lo vemos, pero está, esa relación se fortalece. Entonces nosotros hacemos las cosas por amor a Él. Esto caracteriza al creyente y no cuestionamos su palabra y obedecemos simplemente porque queremos agradarle. Y es por la relación que tenemos con Jesús. Noé, otra vez, como Pedro, Noé estaba en un tiempo donde no había llovido hace mucho tiempo. Mientras construyó el arca, no llovía. Quizás se rieron de él, se demoró mucho tiempo en hacer el arca. Y le creyó al Señor. Y su familia también le creyó, estaba con él. Y después vino el diluvio y vino todo, y se cumplió la palabra, y hasta el día de hoy se habla y se predica de Noé. También no era lógico que él hiciera un barco en medio del desierto. No era lógico, no era natural. Quizás a lo mejor si hubiese habido a lo mejor mar, lluvia y todo, a lo mejor habría dicho sí, a lo mejor sí, posiblemente va a llover. Pero no había ningún indicio natural de que se dijera que iba a llover. Pero Dios permitió que hiciera el arca y él le creyó a pesar de no ver nada. ¿Qué es lo contrario de la obediencia? Lo contrario de la obediencia, ¿qué es? Es simplemente no obedecer. Es simplemente no tomar en serio la palabra del Señor y las enseñanzas de Jesús que están en su palabra. El no obedecer tiene que ver con rebeldía. En Lucas 6, 46, 49 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, todos oyen, pero algunos simplemente son los que obedecen a su palabra. Y esto se refiere a los dos cimientos. Usted conoce la casa al hombre que oyó y construyó su casa sobre la roca. Y al hombre que también oyó la palabra, pero construyó su casa sobre la arena. Uno escuchó y obedeció. El otro escuchó y no hizo caso. Y después vino el mar y la que estaba sobre la arena fue destruida, pero la otra que estaba sobre la roca siguió en pie. Siguió en pie. Ambos escucharon, ambos sufrieron la tormenta, pero el que estaba en la roca quedó en pie. Obedeció y creyó. Es fácil comprometernos con Dios de palabra y verbalmente cuando estamos a lo mejor en un clima en la iglesia donde está la presencia del Señor y nos emocionamos y nos comprometemos. Pero no es fácil comprometerse integralmente y tomar acciones y dejar cosas y a lo mejor a veces hasta sufrir por Jesús. En algún momento de nuestras vidas tendremos que decidir y con hechos tomar una decisión entre Jesús y la familia. Suena así como a lo mejor si usted me está escuchando me puede decir ¿cómo es eso? Cuando tenemos una relación con Jesús, queremos agradarle a Él. No queremos que Él se ponga triste. Pero hay algo importante. Dice que esto también tiene que ver con nuestras convicciones. Y Jesús está primero. Y sus principios de su palabra están primeros en nuestra vida. Están primero.
Algo importante le decía, pero permítame decirle algo importante. Nuestras relaciones familiares se fortalecen a medida que aumentamos nuestra relación con Jesús. Quizás va a haber un momento que tengamos que decidir en seguir a Cristo y dejar quizás un tiempo a nuestra familia. Pero déjeme decirle que el Señor ve eso y el Señor recompensa. Y aún así, si le seguimos, Él guardará y cuidará a nuestras familias. Y ellos se van a dar cuenta que nuestras convicciones son verdaderas, que Jesús realmente vive, que Jesús está en nuestro corazón. Y esa relación con Jesús va a ir cambiando nuestras vidas, nos va a hacer más parecidos a Él. Y eso va a hacer que nosotros seamos luz y brillemos. Y eso también va a hacer de que ellos se acerquen y que ellos en algún momento decidan por Jesús. Sigamos, tomemos nuestra cruz, esa cruz que el Señor la tomó por nosotros. Él prometió, se fue al cielo y prometió estar con nosotros siempre. Tomemos la cruz de Cristo y sigamos hasta el final, al camino de la vida eterna. Y Él estará con nosotros y también con nuestra familia. Que Dios les bendiga.